Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Joaika. Hoy les traigo una historia llena de suspenso que seguro no podrán dejar de mirar. Todo comienza cuando una chica desconocida aparece de repente y tiene un conflicto con Joaika. La trama se complica aún más cuando Jung tiene que mudarse por trabajo, dejando a Joaika sola enfrentando muchos desafíos. Pero lo que nadie esperaba es que la madre de Jung regresa inesperadamente y con su llegada las cosas parecen volverse aún más confusas. ¿Qué hará Joaika cuando no solo tiene que enfrentar a una extraña, sino también lidiar con los problemas dentro de la familia? ¿Sabrá Jung lo que está pasando mientras está lejos por trabajo? Todas estas situaciones prometen traerles momentos de tensión, sorpresas y mucha emoción. ¿Logrará Joaika superar este desafío o se encontrará en una situación difícil? No se pierdan el próximo episodio de la historia. Dejen sus comentarios, denle like y no olviden suscribirse al canal para seguir los próximos giros de la trama. Todo comenzó cuando una chica desconocida apareció de repente frente a la puerta de la casa de Joaika. Esta chica parecía muy extraña a Joaika, no podía recordar quién era, pero de todos modos decidió hablar con ella para entender la situación. Aunque no la reconocía, Joaika mantuvo una actitud educada y curiosa para saber quién era. La chica se presentó como una vieja amiga de Joaika, y afortunadamente después de unos intercambios de palabras todo quedó en nada grave. Ella solo había venido a preguntar por la salud de Joaika y su trabajo actual. Luego, la chica se despidió y se fue dejando a Joaika algo sorprendida pero aliviada de que no hubiese sucedido nada más. Pero todo parecía haber terminado en paz, hasta que de repente ocurrió algo más. Después de tantos días de ausencia, la madre de Jung apareció de repente y llegó a la casa de Joaika. Esto preocupó a Joaika porque la relación entre ella y la madre de Jung no ha sido siempre fácil. ¿Será este un encuentro casual? ¿O hay algo más detrás de todo esto? ¿Qué traerá la madre de Jung para Joaika? ¿Por qué regresa después de tanto tiempo sin aparecer? ¿Qué desafíos tendrá que enfrentar Joaika en esta situación? La vida de Joaika nunca ha sido tranquila, especialmente con la aparición de la madre de Jung. Esta vez ella no solo llega de manera inesperada, sino que trae consigo conspiraciones y una profunda ira. La madre de Jung se acercó a la puerta de la casa de Joaika, con un bastón en mano caminando como una bestia acechando a su presa lista para atacar en cualquier momento. No era un encuentro común, sino el regreso de una mujer que no podía superar el dolor que había sufrido. Ella aún no olvidaba lo que sucedió la última vez, lo que ella veía como una traición por parte de Joaika, quien la hizo perderlo todo. Perdió a su hijo querido, quien decidió seguir a Joaika, ignorando todos sus deseos. Y no solo eso, también perdió la casa que ella había construido junto a Jung durante tantos años. Joaika se quedó sorprendida y triste ante la aparición de la madre de Jung. Realmente no entendía por qué esta mujer aún no podía aceptar la relación entre ella y Jung, cuando ambos habían superado tantas dificultades para estar juntos. La madre de Jung siempre trataba de separarlos, nunca dejaba de obstaculizarlos, incluso estaba dispuesta a hacerle daño a Joaika con sus crueles acciones. Joaika no podía olvidar que ella fue quien contrató a alguien para hacerle daño, llevándola a pasar por un dolor y dificultades inimaginables. Fue por estas acciones que Joaika terminó en la difícil situación en la que se encontraba. Y ahora, cuando todo parecía haber calmado, la madre de Jung regresaba haciendo que todo se volviera aún más tenso. Pero no solo Joaika tiene que enfrentar las consecuencias. El precio que debe pagar la madre de Jung también es muy alto. Debido a sus decisiones equivocadas, la familia de Jung ahora se encuentra en una situación extremadamente difícil. Después de que ella empujó a Joaika a situaciones complicadas, los miembros de la mafia llegaron y les robaron la casa que Jung y su madre habían trabajado tan duro para obtener. Ambos habían trabajado incansablemente durante años para construir una familia solo para ver todo destruido por el odio y el egoísmo de una madre.
Cuando la casa fue quitada, Joaika y Jung se quedaron solo el uno al otro, pero ahora todo parecía diferente. Tenían que enfrentar terribles dificultades que probablemente no serían fáciles de superar. Ambos se sentían heridos y tristes por la ruptura, y especialmente la aparición de la madre de Jung hacía que todo fuera aún más complicado. Entonces, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Es Joaika, Jung, o es la misma madre de Jung, quien no ha podido dejar ir su odio y egoísmo? Todos pueden darse cuenta de una cosa: la maldad de la madre de Jung es inaceptable. Sus acciones no solo destruyeron la relación de dos personas que se amaban, sino que también empujaron a toda la familia a una situación trágica. Lo que hizo ya no puede ser perdonado. Y la gran pregunta es si la madre de Jung se dará cuenta de su error o si continuará viviendo en su resentimiento tratando de destruir todo lo que Joaika y Jung han intentado construir. Su furia la está llevando a un callejón sin salida, y si no cambia tendrá que enfrentar consecuencias impredecibles. Joaika, aunque ha soportado mucho, no se da por vencida. Ella sabe que el amor entre ella y Jung es lo único que puede ayudarlos a superar todo. Pero, ¿podrán los dos vencer todos los obstáculos que la madre de Jung ha creado? ¿Será posible que todo vuelva a su curso correcto? ¿O quedará atrapado para siempre en la oscuridad del odio? Desde que la madre de Jung apareció, el ambiente en la casa de Joaika se volvió tenso y pesado. Pero de todos modos, el incidente parecía haber terminado temporalmente cuando la madre de Jung no pudo mantener su ira por más tiempo y finalmente se fue. Aunque Joaika se sintió aliviada por haberse librado de esa molestia, no podía dejar de sentirse inquieta y preocupada. La madre de Jung se había ido, pero ¿era esto el final de todo? ¿Realmente la relación entre ella y Jung podría volver a la calma o habría nuevos desafíos esperando por ellos? Mientras tanto, Jung enfrentaba un dolor aún mayor. Él no era el tipo de persona que se iría sin una razón. Cuando decidió tomar un trabajo en un lugar lejano, tuvo que sacrificar muchas cosas. Estar lejos de Joaika y Tony era algo que nunca había querido. Pero a veces la vida exige decisiones difíciles. El trabajo representaba una gran oportunidad para él, una oportunidad para construir un futuro y brindar estabilidad a su familia. Pero detrás de todo eso, había noches de insomnio, momentos en los que sentía soledad y vacío al mirar a su alrededor y no ver a Joaika y Tony a su lado. Jung recordaba los días cálidos en los que vivía junto a su pequeña familia, cuando cada mañana se despertaba y veía la mirada amorosa de Joaika y la sonrisa inocente de Tony. Esos momentos eran para él más valiosos que cualquier otra cosa en el mundo. Pero ahora, al tener que separarse de todo, Jung no podía evitar sentir un dolor profundo. Cada día que pasaba en ese lugar desconocido, no podía dejar de pensar en Joaika y Tony. Ellos eran su único aliento, la razón por la que podía seguir adelante en su trabajo. En las noches solitarias, cuando todo quedaba en silencio, Jung solía quedarse sentado solo en su pequeña habitación, mirando por la ventana y pensando en los días pasados. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejar atrás a su esposa y a su hijo pequeño para seguir un trabajo en un lugar lejano. Cada vez que pensaba en Joaika, un dolor infinito se apoderaba de su corazón, como si hubiera dejado atrás una parte crucial de su vida. Pero lo que más le dolía a Jung era la distancia emocional. No solo estaba lejos de ellos físicamente, sino que sentía que poco a poco se estaba creando una distancia invisible entre él y Joaika. Los mensajes de texto, las llamadas de video se volvían cada vez más raros, y Joaika también empezaba a estar más ocupada con su vida. Jung sabía que por más que amara a Joaika, esta distancia haría que todo cambiara, que él y ella se convirtieran en dos extraños. No podía evitar preguntarse si Joaika sentía la ausencia de él como él la sentía de ella. Estaba triste por no tenerlo a su lado en los momentos difíciles como él lo estaba al no poder estar a su lado cuando ella enfrentaba a su madre. Jung sabía que por más fuerte que fuera su amor y preocupación por Joaika,
no podían reemplazar su presencia a su lado, y no podía cambiar el hecho de que la había dejado sola enfrentando grandes desafíos. A pesar de todas las razones, el dolor en el corazón de Jung no desaparecía. Tuvo que separarse de las personas que más amaba, y ahora en esa separación no podía dejar de pensar en ellos. Cada día se esforzaba al máximo en su trabajo, pero cuando caía la noche, la nostalgia de su hogar aumentaba con fuerza. Jung sabía que aunque tuviera éxito en su trabajo, las cosas más importantes, Ho-Ai-Ka y Tony, seguían atrás en un lugar que no podía alcanzar. Y en esos momentos, Jung se preguntaba si sería capaz de aguantar mucho más. ¿Podría seguir viviendo así solo en una habitación ajena sin su esposa amada y su hijo pequeño a su lado? Aunque su decisión era por un futuro mejor para la familia, a veces sentía como si hubiera perdido lo más valioso. No sabía si cuando regresara todo seguiría igual. ¿Esperaría a Ho-Ai-Ka por él o ella tomaría su propio camino después de todos los problemas que han pasado? Sin duda, cuando Jung se entere de lo que está sucediendo con Ho-Ai-Ka en casa, se sentirá profundamente dolorido y arrepentido. No podrá evitar sentirse triste por haber tomado la decisión de alejarse de ella y de Tony para ir a un lugar lejano, aunque su razón inicial fuera ofrecer un futuro mejor para toda la familia. Pero tal vez lo que más necesita Jung en este momento es el amor y la conexión que dejó atrás.